Bueno, casi nunca asociamos una sala de tribunal con una verdadera revolución intelectual, ¿verdad? Pero la evolución del derecho contractual chileno es exactamente eso. Literalmente, durante más de un siglo, el sistema legal en Chile estuvo atrapado en un dogma súper rígido, una forma de interpretar la ley que muchas veces chocaba de frente con la lógica del día a día. Pero gracias a años de presión, muchísimo análisis académico y decisiones judiciales bastante audaces, esas cadenas por fin se rompieron. En este análisis vamos a ver cómo todo un sistema legal transformó por completo su manera de entender el daño, la compensación y, en el fondo, la justicia misma. Para arrancar, pensemos en una pregunta legal súper básica. Si alguien rompe un contrato y causa un daño económico enorme, ¿es posible simplemente ir a la corte y demandar para que paguen esos daños y perjuicios? Parece la pregunta más obvia del mundo, y el sentido común nos gritaría un rotundo sí. Sin embargo, y por increíble que parezca, históricamente en los tribunales chilenos, la respuesta a esta sencilla pregunta ha sido un completo dolor de cabeza. Y aquí está el choque brutal. Existe un contraste absoluto entre la antigua realidad y la victoria moderna del sentido común. Durante muchísimo tiempo, la respuesta a esa pregunta era un frustrante «no, es complicado». Obtener una compensación económica era visto casi como una idea secundaria, atrapada detrás de un montón de barreras legales. Pero hoy en día, gracias a un cambio de paradigma gigantesco, la respuesta moderna es un rotundo «sí, absolutamente». Bien, la hoja de ruta para entender todo esto es bastante clara. Primero, el antiguo paradigma legal. Segundo, la regla de la accesoriedad. Tercero, cómo comienza este cambio de paradigma. Cuarto, los casos emblemáticos de la Corte Suprema. Y 5, la caída de la última barrera. Vamos allá. Punto 1. El antiguo paradigma legal. Una historia de restricciones legales. A ver, para entender la magnitud de esta revolución, primero tenemos que ver el panorama completo. Lo más curioso de esta línea de tiempo es que, allá por 1867, demandar por daños de forma directa estaba totalmente permitido. Pero luego, a partir de 1900, los tribunales se metieron de lleno en una era rígida que duró más de 100 años. 100 años donde se negaba este derecho básico. No fue hasta 2007 que empezó el resurgimiento moderno. Entonces, la gran duda es, ¿qué provocó esa era tan oscura y rígida? Pasemos al punto 2. La regla de la accesoriedad. Los daños como un mero acompañante. Aquí está el culpable de todo. Básicamente, a partir de 1945, figuras muy influyentes como el académico Efraín Bío Vázquez consolidaron lo que se conoce como la regla de la accesoriedad. Bajo el artículo 1489, la indemnización por daños quedaba atrapada. Era un reclamo completamente dependiente. O sea, la víctima de un incumplimiento no podía simplemente decirle al juez, «me hicieron perder dinero, que me paguen». No. Primero estaba obligada a pedir que la otra parte cumpliera el contrato a la fuerza o que se anulara por completo. Los daños eran solo el premio consuelo, un mero acompañante. Y claro, esto ilustra perfectamente el desastre en el mundo real. Al basarse en una lectura tan literal y aislada de la ley, se generaba una injusticia enorme. Pensemos que, muchas veces, obligar a que se cumpliera un contrato tarde ya no le servía de absolutamente nada a la víctima, y terminarlo traía todavía más problemas. Como resultado de esta trampa legal, incontables incumplimientos se quedaban sin compensar. La parte inocente terminaba pagando los platos rotos por los errores de otros. Llegamos al punto 3. Comienza un cambio de paradigma. Presiones para modernizar. La verdad es que ningún sistema rígido aguanta para siempre. A principios de los 2000, la presión venía por todos lados. A nivel internacional, estándares como los principios de UNIDROIT o la Convención de Viena ya decían, obvio, la parte perjudicada puede exigir una compensación de forma exclusiva. Y a nivel local, un grupo de académicos modernos empezó a hacer mucho ruido, exigiendo que se respetara la reparación integral del daño. El sistema chileno se estaba quedando súper obsoleto frente al mundo. Hagamos una pausa rápida para definir dos conceptos clave que nos van a servir ahora. Una obligación de hacer es, en esencia, prestar un servicio, mientras que una obligación de dar es entregar un bien material específico. Y esto es vital, porque el desmantelamiento de las viejas reglas en la Corte Suprema empezó primero con los servicios, antes de dar el gran salto hacia los bienes materiales. Punto 4. Casos emblemáticos de la Corte Suprema. Desmantelando las viejas reglas. Aquí entramos en las verdaderas batallas legales por el sentido común. El primer gran terremoto legal pasó en 2007 con el caso Aeropuerto Express contra la ADECO. Hablamos de un contrato de servicios, una reserva de pasajeros que no se cumplió, y aquí se dio el primer golpe sobre la mesa.
la Corte Suprema reconoció oficialmente que el demandante sí podía exigir la indemnización de manera autónoma para una obligación de hacer sin tener que pedir primero el cumplimiento o la cancelación del contrato. La puerta por fin se había abierto. Pero el lado humano de todo este problema quedó súper claro en 2010 con el caso Opaso-Lamana. Imaginen esto. Un laboratorio entrega resultados erróneos de un examen de sangre de un niño. Esto genera sospechas de enfermedades graves y retrasa una cirugía urgente, causando una angustia terrible. Esto demostró exactamente por qué una víctima podría querer únicamente daños. La familia no quería cancelar el contrato del examen, ni querían que el laboratorio hiciera el examen de nuevo semanas después. Solo querían que se les compensara económicamente por todo el estrés y los costos médicos adicionales. Entonces, el punto crucial aquí es cómo la Corte Suprema armó su argumento en este caso de 2010 para legitimar los daños autónomos. Primero, defendieron la libre elección del acreedor para proteger sus propios intereses. Segundo, aseguraron que nada debe obstaculizar la reparación integral del daño. Y tercero, y esto es histórico, dictaminaron que indemnizar es una obligación principal. Chao a la idea de que era un simple accesorio. Y así pasamos al punto 5. Cae la última barrera, obligaciones de dar. Con la victoria asegurada en los servicios quedaba la gran montaña por escalar, los bienes materiales. Llegamos al momento decisivo, el año 2012, el caso Sorín contra Siderúrgica Huachipato. Sorín compró toneladas de rodillos de metal con la idea de revenderlos en Estados Unidos por un componente químico súper valioso que tenían, el níquel. Pero, sorpresa, les entregaron rodillos que no tenían ese componente. Este incumplimiento destruyó por completo un negocio millonario en el extranjero. Este escenario expone a la perfección por qué el sistema antiguo habría sido un desastre para Sorín. Obligar a la siderúrgica a entregar los rodillos correctos era inútil. El negocio en Norteamérica ya se había esfumado. Por otro lado, cancelar todo significaba devolver los rodillos defectuosos, que Sorín ya había cortado y procesado. Lo único que verdaderamente le servía a Sorín era quedarse con ese material defectuoso, pero recibir una indemnización masiva por la plata que perdieron en Estados Unidos. Y escuchen esto, porque la Corte Suprema respaldó a Sorín con una justificación espectacular. Declararon que la indemnización se puede pedir de forma totalmente independiente, y en una jugada interpretativa brillante dijeron que pagar esos daños debe considerarse como una forma directa de cumplir con el contrato. Así de simple, cimentaron el cambio de paradigma y destruyeron esa última gran barrera. Ahora, lo verdaderamente interesante de todo esto es este número inmenso. La Corte obligó a la empresa a pagar más de 114 millones de pesos chilenos exclusivamente por concepto de lucro cesante. Este número no es solo una montaña de dinero, es el triunfo absoluto de poder demandar directamente por el daño sufrido. Demuestra que, por fin, el sistema legal se puso del lado del sentido común y de las verdaderas necesidades económicas de las víctimas. Para ir cerrando este análisis, todo este monumental cambio de paradigma nos deja una interrogante bastante provocativa. Si una persona demanda y consigue su compensación económica de forma totalmente autónoma, ¿qué pasa con el contrato original? ¿Muere ahí mismo, se extingue o sobrevive en una especie de estado zombie mutado en una nueva forma de relación legal? Es un terreno inexplorado, una verdadera nueva frontera en el derecho que seguro nos va a traer debates fascinantes en el futuro. Gracias por sumarse a esta explicación.